El deporte es capaz de unir a tanta gente. Es capaz de hacerte conocer gente y que se traten como grandes amigos, aunque nunca vuelvas a ver a esa persona. Junta a las personas para disfrutar de un emocionante evento. Sin importar qué deporte sea, logra todo lo anterior. Pero lamentablemente en historia del deporte también hay páginas oscuras. Hechos que han dejado grandes manchas en la historia deportiva. Tragedias que también han juntado a personas, pero no con alegría, sino todo lo contrario. Antes de empezar, quiero aclarar que aquí están los hechos que a mí más me sorprendieron, pero no quiero desmeritar a otros más, ya que al final de todo, las tragedias son lamentables. Así que hoy te traigo las 7 peores tragedias deportivas. El conteo es iniciado con la tragedia más reciente que azotó el mundo del fútbol soccer. El vuelo 2933 de Lamia fue un vuelo charter internacional de pasajeros. El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru en Bolivia hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Colombia. Este vuelo se estrelló a las 22:15 horas, el 28 de noviembre de 2016. En él se encontraba el equipo de fútbol brasileño, Chapecoense, que estaba en camino para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016 frente al Atlético Nacional. La tasa de supervivencia fue demasiado baja. Solo 6 personas lograron sobrevivir. El informe preliminar colombiano indicó que el avión viajaba a exceso de peso y con el combustible al límite, pero aún así, los pilotos decidieron no hacer escalas para repostar. No cumplieron el plan de vuelo, que no debió de ser aprobado por las autoridades. Bajo una irresponsabilidad, han dejado uno de los días más oscuros en la historia del deporte. Este es un hecho que quienes me sigan hace tiempo ya hemos tratado en otro top, pero saben que debe de estar aquí. El viernes 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo con 45 personas a bordo se estrelló en los Andes. En la aeronave se encontraba un equipo de jóvenes jugadores de rugby, amigos y parientes de estos. Aproximadamente la mitad de las personas a bordo sobrevivieron al impacto, pero quedaron atrapados por las nevadas montañas a una altitud de 4.000 metros, sin comida suficiente, sin agua, sin vestimenta adecuada y soportando temperaturas menores a menos 30 grados centígrados, provocando que el paso de los días varios sobrevivientes no lograran superarlo. A varios días se enteraron por medio del receptor del radio que la búsqueda para dar con ellos era suspendida. Los daban por muertos y cancelaron la búsqueda, por lo cual la única forma de sobrevivir era atravesar por los Andes ellos mismos. Con un enorme sacrificio y en condiciones inhumanas, tenían que cruzar a pie la cadena montañosa de los Andes. Tras caminar 10 días, encontraron al arriero Sergio Catalán, quien salió en busca de ayuda y regresó con un grupo de rescate, concluyendo así 72 días de hambre, dolor, sufrimiento, desesperación, pero sin perder esperanza. La tragedia de Hillsborough ocurrió en el estadio del mismo nombre, el sábado 15 de abril de 1989 en Sheffield, Inglaterra. El suceso tuvo lugar durante el partido de fútbol entre el Liverpool y el Nottingham Forest, correspondiente a la semifinal de la Copa de Inglaterra. En el que fallecieron 96 personas aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha. La investigación concluyó que las causas no habían tenido que ver con ninguna acción violenta por parte de los aficionados, sino a causa del exceso de aforo y el mal estado del estadio,
que no cumplía los requisitos de seguridad necesarios. Las 96 personas fallecidas eran aficionados del Liverpool. Esto sucedió 4 años después de otra tragedia, en donde también estaban implicados aficionados del Liverpool. Pese a que los hechos de Hillsborough no habían estado directamente provocados por actos violentos, fueron la espoleta para que el gobierno de Margaret Thatcher se decidiesen a actuar con contundencia para erradicar el fenómeno del hooliganismo y mejorar la seguridad de los estadios. El futbolista Steven Gerrard, capitán del Liverpool entre 2004 y 2015, se vio afectado por el accidente y ha reconocido en varias veces que su primo de 10 años murió en la tragedia de Hillsborough y es él su gran inspiración. Aquí tenemos el que es considerada la mayor tragedia de automovilismo. El desastre de Le Mans fue un choque múltiple sucedido el 11 de junio de 1955 en el circuito de Sarthe, cerca de Le Mans. Aproximadamente a las 6 de la tarde, el caos se produjo en tan solo unos pocos segundos. En el último acto reflejó, Levet levantó la mano para advertir a Fangio del peligro. Después, chocó contra el Austin y a más de 200 km por hora su Mercedes despegó para abatirse, explotando sobre las tribunas repletas de espectadores. El Mercedes de Pierre Levesque se desintegró totalmente. El motor y otras partes del chasis dejaron un rastro de muertos y heridos en su vuelo sobre las tribunas, incluyendo el propio Levesque, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la pista. Entre los motivos de la fuerte deflagración se encuentra el hecho de que muchas partes del vehículo estaban compuestas de magnesio, que genera una fuerte explosión y dificulta los labores de extinción, dado a que el agua actúa como un potenciador en las llamas. En él murieron el piloto Pierre Levesque y 82 espectadores. La organización de la prueba no interrumpieron la carrera, que prosiguió mientras las ambulancias entraban y salían. Luego se supo que continuó para que las personas no impidieran el paso de estas y pudieran atender a los heridos. Corrían las Olimpiadas de 1972 en Múnich, Baviera, al sur de Alemania Occidental. La masacre de Múnich, u Operación Script y Miriam, fue un atentado terrorista. 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes y asesinados por un comando del grupo terrorista Septiembre Negro, una facción de la Organización para la Liberación de Palestina. Los miembros del comando demandaron la liberación de 234 prisioneros alojados en cárceles israelíes, como también la liberación de los fundadores de la fracción del Ejército Rojo, Andrés Bader y Ulrike Meinhof, encarcelados en Alemania. Se intentaba llegar a una negociación, pero los miembros de esta facción eran hostiles. Los atacantes, que contaron con asistencia logística de grupos alemanes neonazis, asesinaron a 11 atletas y a entrenadores israelíes y a un oficial de policía de Alemania Occidental. 5 de los 8 miembros del Septiembre Negro resultaron muertos por la policía durante el fallido intento de rescate de los rehenes. Los 3 secuestradores que sobrevivieron fueron detenidos. Israel respondió a los asesinatos organizando las operaciones Primavera de Juventud y Cólera de Dios, con el objetivo de castigar colectivamente a todos los responsables de la masacre. Mientras que la organización olímpica canceló las Olimpiadas, dándoles a las víctimas y atletas un homenaje. Uno de los días más tristes y lamentables en la historia del fútbol se le conoce como la tragedia de Superga. Fue un accidente aéreo sucedido a las 17:05 del 4 de mayo de 1949, cuando el avión Fiat G212 de Italian Airlines, en el que viajaba todo el equipo de fútbol Torino Football Club,
se estrelló contra el muro de contención en la parte posterior de la Basílica de Superga, que se encuentra en la colina de Turín. Se registraron 31 víctimas mortales, incluyendo 18 jugadores del mítico equipo turinés, empleados del club, periodistas y la tripulación del avión. En ese entonces el equipo era de los mejores. Para dar perspectiva, vendrían siendo un equipo como el Real Madrid o Barcelona en nuestra actualidad. El equipo transalpino venía de disputar un partido de despedida para un futbolista, Luso Chico Ferreira, en Lisboa contra el SL Benfica. Esta tragedia aérea no solo impactó a Italia, sino a toda Europa. Italia perdía su mejor equipo y base de la selección italiana en el año de 1950. En el accidente perdieron la vida todos los jugadores del Torino, considerada una de las formaciones más fuertes en aquel periodo, que había ganado 5 campeonatos de liga consecutivos, por lo que el club granata se encontraba viviendo los mejores momentos de su historia. El impacto que tuvo la tragedia de Italia fue muy fuerte. El Torino fue proclamado campeón del torneo y los rivales presentaron, cuando les correspondía enfrentarse al Torino, formaciones juveniles. El día del funeral, 500.000 de personas fueron a la plaza principal de Turín para dar el último adiós a sus campeones. El impacto en la sociedad transalpina fue de tal magnitud que los años siguientes, la selección azurra fue al Mundial de Brasil en barco. El 24 de mayo de 1964 se enfrentaban Perú y Argentina en la final clasificatoria para las Olimpiadas de Tokio. Aquel día se jugó en el Estadio Nacional, repleto, con una asistencia oficial de 47.197 espectadores. La selección de Argentina ganaba 1-0. Cuando faltaban 6 minutos para el final del partido, Perú marcó el empate a 1. Sin embargo, el árbitro uruguayo anuló el gol del empate. La decisión provocó un estallido de rabia, y varios aficionados saltaron al campo para agredir al árbitro. Los policías soltaron a los perros, que se abalanzaban sobre los seguidores locales. Esta imagen provocó un ataque de ira colectiva, y los aficionados de ambas nacionalidades, que minutos antes se habían comportado como amigos y compartían grada tranquilamente, empezaron a pelearse a palos y navajazos. La policía peruana desbordaba por la batalla campal que se había formado en las tribunas. Intentó, sin éxito, parar la pelea y empeoró la situación arrojando gases lacrimógenos, lo que provocó una estampida de cientos de personas tratando de huir. Las puertas de la tribuna norte del estadio estuvieron cerradas, imposibilitando la salida de la gente. Esta tragedia se saldó oficialmente con un total de 312 muertos, entre los que se contaron muchos niños y ancianos provocados por la avalancha y las peleas. La tragedia del Estadio Nacional del Perú fue un suceso ocurrido el 24 de mayo de 1964 en el Estadio Nacional de Lima, Perú, que provocó la muerte de alrededor de unas 320 personas, y es considerada como la mayor tragedia en un estadio de fútbol de todos los tiempos.